Sean todos y todas bienvenidos a este cuarto módulo de el curso Demencia con peras y manzanas, donde veremos cuáles son las etapas de la demencia. Síganos en nuestro Instagram como @artedecuidarunfamiliar. Una vez más, te felicito por tu progreso y compromiso. Cada paso que das hacia adelante es un testimonio de la voluntad de brindar el mejor cuidado posible a tus seres queridos. Si llegaste hasta acá es porque lograste avanzar en la introducción a las demencias, aprendiste cuándo sospechar ante los síntomas y conseguiste comprender un poco mejor el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora nos encontramos en el módulo 4, donde hablaremos de las etapas de la demencia. Es por esto que iniciamos con una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Cómo saber en qué etapa de la demencia está mi ser querido? Bueno, en el camino de la demencia es natural preguntarnos en qué etapa se encuentra nuestro ser querido. Comprender el nivel de deterioro cognitivo, o sea, cómo está afectada su mente y las habilidades del día a día que puede o no realizar, puede ayudarnos a adaptar nuestro apoyo de manera mucho más efectiva. Las etapas de la demencia van variando según el tipo de demencia y también de la persona, ya que cada persona es única y la demencia puede progresar de manera diferente en cada caso. Por lo general, las etapas se determinan mediante una evaluación clínica y el seguimiento de cómo van evolucionando los síntomas a lo largo del tiempo. Y entonces, ¿por qué a veces es tan difícil saber si una persona está o no con una demencia? Esto te lo queremos explicar con el siguiente esquema. Este esquema muestra el continuo del proceso de demencia, donde la persona primero está con sus habilidades cognitivas normales. Luego, a medida que envejece, puede haber alguna alteración de la memoria o afectación cognitiva que está asociada a la edad. Y aquí todavía puede ser normal. Pero luego, cuando va avanzando la enfermedad, aparece lo que se llama deterioro cognitivo leve, que es una alteración en estos programas o funciones de nuestro cerebro. Estas funciones cognitivas, como la memoria o la concentración, se ven afectadas pero sin que se afecte la funcionalidad o la capacidad de la persona para realizar sus actividades de la vida diaria. Al principio esto puede ser muy difícil de detectar porque la persona todavía puede hacer las cosas que siempre ha hecho. Esto nos lleva a la primera zona gris, que es una zona donde no sabemos, por ejemplo, si la alteración de memoria es producto de la edad o es producto de que ya existe una alteración cognitiva. A medida que va avanzando la enfermedad, la persona puede tener más problemas para recordar cosas o realizar tareas cotidianas, o sea, inicia ya con un deterioro cognitivo leve. Y además se va perdiendo la funcionalidad para realizar algunas actividades y con esto, obviamente, se va perdiendo también su autonomía, lo que nos lleva directamente a la segunda zona gris, debido a que en esta fase la persona con demencia aún tiene la capacidad de compensar algunas de estas fallas y todavía mantiene su funcionalidad sin tantas alteraciones. Pero es cuestión de tiempo para que inicien otros síntomas que evidencien una pérdida de las funciones en el pensamiento como en las actividades de la vida diaria. En resumen, es súper difícil diagnosticar si una persona tiene demencia, más que nada en estas zonas grises, y solo dependemos del tiempo para ver cómo evoluciona esta enfermedad. Ya conocimos el proceso desde la normalidad hacia la demencia. Ahora pasemos de lleno a ver las etapas de la demencia más frecuente, que es el Alzheimer. Vamos a identificar principalmente tres fases o estados en los que evoluciona esta enfermedad. En la fase inicial puede haber fallas en la memoria reciente, cambios de comportamiento en el entorno, desorientación en tiempo y espacio, se tornan además muy poco tolerantes, incluso algo agresivos, y hay disminución de la concentración para realizar distintas actividades. En una fase ya moderada nos encontramos con la pérdida de memoria de manera mucho más notoria, además de actos repetitivos tanto en lo que dicen como en lo que hacen. Aquí se presenta un evento muy doloroso para su entorno, que es la pérdida del reconocimiento a los familiares, lo que genera estrés y tristeza tanto en la persona con demencia como en su familiar. Alternan entre lucidez y la confusión mental, donde la familia percibe días que están muy bien y otros días donde están muy confusos. Y es aquí donde inventan historias o crean confusión en el entorno, culpando de robo o de maltrato muchas veces a los seres queridos más cercanos, volviéndose más agresivos como mecanismo de defensa.
En esta fase en ocasiones necesitan ayuda de un tercero para realizar algunas tareas, como manejar el dinero, escoger la ropa adecuada o tomar algunas decisiones. Ya en la fase grave, los síntomas se van acentuando cada vez más. La persona evoluciona a una dependencia física total, no logra realizar gran parte de sus actividades de la vida diaria, como bañarse o vestirse. Además de la pérdida de capacidad de hablar, ya que no logran ordenar lógicamente sus frases. Además, se genera la falta de reconocimiento del propio rostro y la autopercepción, motivo por el cual, al mirarse al espejo, las personas con demencia reconocen su propia imagen como un desconocido. Se pierden en funciones primitivas, que son las que aprendemos en la infancia, y por esto ocurren episodios de incontinencia urinaria o fecal, además de funciones como comer o ir al baño, por lo que necesitan el cuidado de un tercero durante gran parte del día, llegando a la pérdida de movilidad severa, por lo que no logran levantarse de la cama, y esto los lleva finalmente al encamamiento definitivo. Bueno, a continuación veremos la teoría de la retrogénesis. ¿Qué es esto, dirán ustedes? Las alteraciones que suceden en el cerebro de alguien con Alzheimer tienen un patrón de cambios en el pensamiento y en la conducta de manera inversa al del desarrollo normal de los niños. Bueno, esta teoría sugiere que las personas con demencia van perdiendo habilidades y funciones cognitivas en el orden inverso a las que las aprendieron, o sea, al revés. Es decir, que las habilidades que aprendieron más recientemente se pierden primero, y las que son más antiguas se mantienen por mucho más tiempo. A medida que crecemos, vamos adquiriendo funciones cognitivas y físicas como hablar, caminar, comer, vestirnos, donde cada una es un paso más hacia la autonomía. Aprendemos también a ordenar, bañarnos, ayudar en las tareas domésticas, las más básicas, manejar finanzas simples y finalmente realizar algunas tareas más complejas según vamos creciendo y convirtiéndonos en adultos. En el caso de la demencia es a la inversa, ya que en las fases leves vamos perdiendo la capacidad de realizar acciones que aprendimos al final del camino, como mantener la concentración en una tarea o manipular el dinero. Y poco a poco estas funciones se irían alterando. Ya en una fase moderada se perdería la capacidad de bañarnos, escoger la ropa o ponérnosla adecuadamente, que es una función que aprendemos también cuando somos niños. Ya en una fase avanzada de la demencia se van perdiendo funciones primitivas aprendidas como a los 3 o 4 años, como por ejemplo son control de esfínter para poder orinar, defecar o incluso para poder hablar. Es así como vamos perdiendo funcionalidad y funciones cognitivas hasta llegar a la dependencia total. ¿Para qué explicamos esta teoría? La verdad es que simplemente para poder evaluar la etapa en la que está nuestro familiar y poder apoyarlo de acuerdo a sus necesidades. Bueno, según esta teoría, en la demencia leve, nuestro cerebro funcionaría como el de un niño de 12 años, y este podría sobrevivir al entorno con asistencia parcial. En una demencia moderada, la edad se rige entre los 5 y los 8 años, donde la persona requeriría de una supervisión permanente. En la demencia severa, vemos un patrón entre los 2 y 5 años, y este requeriría de cuidados continuos. Y ya en una etapa muy severa, sería como tener entre 0 y 2 años, en donde hay una dependencia total, por lo que requeriría cuidados al 100%. Para entenderlo, veámoslo mejor con ejemplo. En las etapas leves de la demencia se podría perder la capacidad de manejar finanzas, ya que muchas veces los pacientes con demencia confunden el dinero y tienen problema para ir a comprar solos, porque empiezan además a perderse en espacio y en tiempo. Por ejemplo, un paciente que tuvimos que confundía los billetes de 20.000 por los de 5.000, lo que generaba conflictos cada vez que él quería pagar algo o iba a comprar, porque pensaba que lo estaban engañando con el cambio. Otro ejemplo es una paciente donde la familia refería que su madre estaba muy repetitiva y que hace un tiempo se le estaban olvidando todas las cosas y ya no salía sola de la casa. Aún así, ellos le pedían que cocinara, porque ella lo había hecho toda la vida. Pero de acuerdo a esta teoría, ella se encontraría en una etapa de demencia moderada, o sea, su cerebro funcionaba como el de un niño de 5 a 7 años, por lo que ya no estaba en condiciones de realizar esta actividad de cocinar. Finalmente, este es un caso que vimos este año en Juan Fernández, donde la persona con demencia ya había perdido la capacidad de movilizarse por sí misma y la familia, por mantener su funcionalidad, aún la intentaba trasladar caminando, cuando en realidad ella ya no era capaz de hacerlo, y la hija refería un dolor tremendo de espalda
por todo este esfuerzo físico. Fue así que con el apoyo de una kinesióloga logramos sentarla en una silla de escritorio y le enseñamos cómo poder movilizarla y acostarla de manera más cómoda para ambas. Y con esto lograríamos disminuir el riesgo de caída de su familiar con demencia, que en este caso era una demencia avanzada, y a la vez la hija que con tanto amor y esfuerzo cuida a esta señora evitaría cualquier tipo de lesión en la espalda por todo este esfuerzo físico. Debemos recordar siempre que a pesar de la demencia, ellos son personas que tienen una historia de vida y por lo tanto infantilizarlos no es el objetivo de presentarles estas teorías y mucho menos los casos, sino más bien hacer conciencia de que hay que favorecer al máximo su independencia y a medida que va avanzando la enfermedad adaptar los cuidados de acuerdo a lo que ellos serán capaces de hacer en cada etapa. Cada persona con demencia es un mundo por descubrir. Lo que esperamos es que entender mejor esta enfermedad te ayude a proporcionar los cuidados que necesita y te permita hacer esto mucho más llevadero. Y como es habitual en todos nuestros módulos, te queremos hacer un regalo. Este regalo consiste en una herramienta, que es la escala GDS, escala de deterioro global o de Reisberg, que es una herramienta de fácil aplicación que te permitirá saber en qué etapa clínica se encuentra tu familiar, orientando el diagnóstico, y si bien no reemplaza la evaluación clínica o el diagnóstico por un médico, te permitirá saber qué cosas puede o no hacer tu familiar, y lo que es más aún importante, te permitirá anticipar lo que puedes hacer para apoyar a tu familiar según la etapa en la que él se encuentre. Se puede buscar en Google como GDS Demencia o directamente en la bio de nuestro Instagram. Los invitamos a que compartan sus preguntas y experiencias en la sección de comentarios. También los animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales donde compartiremos contenido adicional, muchos recursos útiles y algunas actualizaciones sobre cursos y próximos talleres que ya se vienen. Gracias por tu participación y dedicación en este curso. Recuerda que tu papel como cuidador es súper valioso y su amor incondicional marca la diferencia en la vida de tu ser querido. Bueno, por último, te invito a escribir en un minuto qué has descubierto en este video. ¿Lograste detectar en qué etapa se encuentra tu familiar? Anota todas tus dudas y preguntas y toma nota ahora mismo. Muchas gracias.